Bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de JavaScript. En esta ocasión vamos a continuar viendo fundamentos básicos del lenguaje y vamos a ver en esta ocasión las funciones, que son muy necesarias y la vais a tener que estar utilizando constantemente al programar con JavaScript. Bueno, vamos a crear nuestro archivo. En esta ocasión toca fundamentos-6.js. Vamos a ir al index.html, a nuestro archivo de prueba, para ver las pruebas, y vamos a incluir el nuevo capítulo, fundamentos-6.js. Bien, y vamos a empezar definiendo qué son las funciones. Una función es un grupo de instrucciones con un objetivo en particular y que se ejecuta cuando es llamada en un punto en concreto del script o programa. Bien, como he dicho, las funciones son muy útiles y muy utilizadas en lenguajes de programación. Y vamos a ver cómo declarar una función. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a incluir un nombre. A esta le vamos a llamar mensaje. Le decimos que va a ser una función y en el interior de las llaves incluimos nuestras instrucciones. Por ejemplo, vamos a retornar un mensaje. Bien, return es muy utilizado en funciones para retornar el resultado de las instrucciones. El valor, esto nos va a retornar el valor devuelto por la función. Vamos a llamar a la función mensaje para que nos muestre el mensaje: hola, soy una función. Bien, aquí ya estamos llamando a la función mensaje, que nos retornará el siguiente valor. Guardamos, nos vamos a index.html y lo ejecutamos en el navegador. Y aquí tenemos el resultado. Nos ha retornado el string. Muy bien. Vamos a ver otra forma de declarar funciones. Incluimos la palabra reservada function y, por ejemplo, vamos a crear otra función a la cual vamos a llamar otro mensaje. Abrimos las llaves, como siempre, y en su interior incluimos las instrucciones. Bueno, vamos a retornar, por ejemplo, vamos a crear un par de variables. Var string es igual a hola, soy otra función. Y vamos a retornar el valor de la variable string. Bien, pues ya tenemos aquí otra función de prueba y vamos a llamarla. Ok, guardamos y actualizamos. Hola, soy otra función. Como podéis ver, las funciones son muy útiles. En este caso estamos viendo ejemplos muy sencillitos, pero cuando empecéis a escribir código y a crear aplicaciones con las funciones vais a conseguir buenos resultados. Vamos a continuar, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver incluyendo parámetros. Vamos a crear una función y vamos a llamarla, por ejemplo, suma. Y en el interior de los paréntesis vamos a agregar los parámetros. Por ejemplo,
número 1 y número 2. Vamos a obtener la suma del parámetro número 1 y el parámetro número 2. Vamos a crear una variable que se va a llamar sumar. Y le vamos a decir que sumar es igual al valor de parámetro número 1 y valor más valor de parámetro número 2. Y, como hemos dicho, utilizamos return para retornar el valor que nos va a devolver la función. Return sumar. Ok, y vamos a llamar a la función sumar. Suma. Y vamos a incluir el primer parámetro, por ejemplo, un número 12, y incluimos el segundo parámetro, otro 12. Por ejemplo. Ok, esta función nos va a devolver la suma de 12 más 12. Guardamos y actualizamos. Y vemos cómo nos devuelve 24. Puedes cambiar e introducirle otro valor. Por ejemplo, en el segundo parámetro vamos a introducir el valor 20. Guardamos y actualizamos. Y nos regresa 32. Ya vais viendo lo útil que son las funciones. Muy bien. Vamos a ver otra cosa muy importante de las funciones, que son los parámetros opcionales. Crear, por ejemplo, un parámetro opcional. Vamos a verlo. Vamos a crear una nueva función. Vamos a llamarla multiplicar. Vamos a crear un primer parámetro que vamos a llamar número y un segundo parámetro vamos a llamar opcional. Ok. Bien. Este parámetro tendrá un valor por defecto y será opcional. Es decir, lo podrás ingresar o no. Y para ello vamos a tener que seguir la siguiente rutina. Vamos a decir que si opcional no está definido, pues opcional va a tener el valor, por ejemplo, 2. Este será su valor por defecto. Y vamos a retornar, por ejemplo, pues la multiplicación de número por opcional. Bien, vamos a llamar a la función multiplicar. Y vamos a incluir solo el primer parámetro, por ejemplo, 2. Bien, guardamos y nos vamos al navegador. Bien, y aquí podemos ver cómo nos ha devuelto el valor 4. Vamos a regresar al editor y, por ejemplo, vamos a agregar un segundo parámetro, por ejemplo, 5. En esta ocasión, ¿qué va a ocurrir? Que nos vamos a multiplicar 2 por 5. Guardamos y volvemos al navegador y actualizamos. Y podemos ver cómo esta vez nos ha multiplicado por el segundo parámetro que hemos indicado. Bien, pues esto es muy útil. Los parámetros opcionales os los vais a encontrar en multitud de funciones JavaScript. Y también en otras funciones, por ejemplo, de jQuery o MooTools. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, incluyendo un array como parámetro. Vamos a llamar, por ejemplo, a la función imprime array. Y le vamos a agregar un parámetro llamado array.
vamos a crear una variable que va a obtener uno a uno los elementos del array. En un principio no va a tener ningún valor, ahí está, y vamos a abrir un bucle for. Bien, los arrays ya lo hemos visto en otro capítulo anterior y los bucles también. Así que no deberíamos de tener problema a la hora de interpretar este código. Bien, y vamos a ir adjuntando uno a uno los elementos del array en la variable elementos. Más igual a array, abrimos corchete, incluimos la variable incrementable x y vamos a agregarle un salto HTML para que se vea más clarito. Bien. Y retornamos el elementos. Bien, con esto vamos a llamar a la función imprime array. Vamos a incluir el array, vamos a abrir corchetes y vamos a incluir una serie de elementos. Como he dicho, ya los arrays lo vimos en un capítulo anterior, así que no deberíamos de tener problemas a la hora de saber qué es un array. Ok, aquí tenemos un parámetro array. Vamos a guardar y vamos a verlo en el navegador. Y aquí vemos cómo nos ha devuelto uno a uno los elementos del array. Ok, pues hasta aquí queda visto pues las funciones. Ahora tenéis que practicar e ir viendo su funcionamiento y ir haciendo ejemplos. Aquí ya tenéis una serie de ejemplos básicos y podéis ir haciendo ejemplos para iros quedando con la onda de esto. Bueno, pues hasta un próximo capítulo. Saludos.